Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Right Now. Aquí estamos en la pantalla de C5N, hoy con una entrevista muy, pero muy importante. Está aquí con nosotros en Right Now el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Vamos a hablar absolutamente de todo lo que concierne a la educación en nuestro país, a las clases, qué pasará con ellas, qué va a pasar con la cantidad de casos que se están detectando de coronavirus y la presencialidad. Así que de eso y mucho más hoy aquí en Right Now. A los pocos meses de hacerse cargo de la cartera de educación, debió asumir la responsabilidad de cerrar las escuelas de todo el país debido a la pandemia de COVID-19. Con su estilo sensato y reflexivo, defendió las políticas del gobierno nacional, poniendo siempre por delante la salud de niños, niñas y docentes. Hombre de ideas claras y definiciones precisas, se muestra dispuesto a afrontar los desafíos que plantea la nueva normalidad. Recibimos hoy en Right Now al ministro de Educación, Nicolás Alfredo Trota. Bueno, aquí estamos. Bienvenido, ¿Cómo estás? ministro. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, ¿vos? Encantada de conocerte personalmente. Lo mismo, Julieta. Bueno, venís de dar una serie de entrevistas porque estos días el tema es caliente. Las próximas restricciones son obviamente la agenda del gobierno nacional y se plantea uno qué va a pasar con las clases, ¿no? A priori quiero preguntarte, ¿qué pensás de la presencialidad hoy? Bueno, primero que hemos aprendido mucho. Ha sido un 2020 muy difícil, de mucha angustia, de enormes complejidades, pero también ha sido un 2020 que en cuanto al COVID en la escuela hemos aprendido en Argentina y en el mundo. Y que hemos podido construir evidencia, hemos podido desarrollar protocolos que nos permiten dejar en claro que la escuela puede ser un espacio seguro. ¿Qué quiere decir un espacio seguro? Donde el riesgo de contagio, a partir de esos protocolos que son muy estrictos, distanciamiento físico, uso de tapaboca, ventilación cruzada, ingreso escalonado, para mencionar algunos, nos permiten sostener la presencialidad cuidada, que no es cualquier presencialidad. No es que regresamos a la escuela a la prepandemia. Es una escuela distinta que, entre otros aspectos, implica la alternancia entre la presencialidad y no presencialidad. Yo hago un ejemplo concreto, ¿no? La escuela hacemos enorme esfuerzo para cumplir protocolos, estudiantes, docentes, comunidad educativa. Ahora, a veces recorremos y vemos los bares de la prepandemia. Y ahí está el contagio. Tengo muchas cosas para preguntarte. Bueno, una tiene que ver con las vacunas. ¿Qué porcentaje del personal educativo, tanto profesores como auxiliares, docentes, fueron vacunados ya en toda la Argentina? Hoy en toda la Argentina vacunamos casi 500.000 de maestros, maestras, profesores, profesoras y auxiliares. Esto es un poco más de 1/3 de los docentes del sistema educativo. Eso es muy importante, que nuestro gobierno en el mes de noviembre tomó la decisión, el presidente, de priorizar a docentes y auxiliares del sistema educativo para priorizar la presencialidad en este inicio del ciclo lectivo. Y a partir de la vacuna de origen chino Sinopharm, que en ese momento no se podía utilizar para mayores de 60 años, tomamos la decisión de aplicarla en docentes y auxiliares. Pero con algo muy importante, Julieta, lo que nos permite el regreso seguro no es la vacunación. Lo que nos permite el regreso seguro a la presencialidad son los protocolos. La vacuna da mayor tranquilidad, pero también todos sabemos que la vacuna no implica que no nos contagiamos. La vacuna, ¿qué nos garantiza? Que si nos contagiamos, más allá que se reduce muchísimo la posibilidad de contagio, sí, absolutamente, evitamos la hospitalización y los casos graves. Eso hay que aclararlo muy bien, ¿no? Entonces ahí es muy importante sostener todos los cuidados en estos meses, que van a ser meses difíciles, que son meses que además arrastramos el cansancio de un 2020 muy difícil, y todos sabemos, los argentinos y las argentinas, que no recibimos el impacto de la pandemia en un buen momento. Veníamos de años muy difíciles, veníamos de años que... De años donde la educación también... fue postergada, desfinanciada, donde el gobierno de Macri hizo del conflicto con los docentes una regla de manera constante, cayó la inversión, cayó la capacidad de compra del salario. En 3 de los 4 años de Macri fueron de marcada recesión económica, de pérdida de capacidad de compra del salario, y en esas condiciones asumió nuestro gobierno, y en esas condiciones nos impactó la pandemia. El tema de conectar igualdad, o sea, sigue funcionando, se pudo reactivar en los puntos donde, bueno, se contó durante el gobierno de Mauricio Macri que no se habían ni siquiera entregado las laptops, o sea, ¿se recuperó algo de eso?
Bueno, se cumplen 11 años de cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner presentó Conectar Igualdad, ¿no? Que es un programa que avanzó en la disminución de la brecha digital, que la pandemia iluminó las desigualdades y una de ellas es la conectividad. Absolutamente. 5.300.000 computadoras se distribuyeron en Argentina entre el 2010 y el 2015. Cambió el gobierno, ¿no? Y Macri decía que sobraban computadoras, ¿no? Y se dejaron de distribuir computadoras a los chicos. Por eso yo suelo decir que faltan 4 millones de computadoras en los hogares argentinos, porque si Macri continuaba el proceso de distribución de Cristina, tendría que haber distribuido casi 5 millones de computadoras. ¿Cuántas distribuyó? 800.000 en 4 años, que dejaron de ir a los hogares de los chicos y de las chicas para estar en gabinetes escolares. Sí. Ahora, cuando asumimos nosotros, no encontramos más de 130.000 computadoras sin distribuir, la inmensa mayoría de ellas del año 2015, 16, 17. ¿No? Una falta de compromiso en avanzar con la agenda de reducción de la brecha digital. Bueno, y nosotros, con enorme esfuerzo, volvemos a transitar un programa de conectividad, el programa Juana Manso, que se refleja en lo que fue el plan de Conectar Igualdad. Hemos adjudicado ya la fabricación de más de 600.000 computadoras en Argentina, porque además van a crear empleo en nuestro país con una inversión de 18.000 millones de pesos. Un enorme esfuerzo fiscal, es una inversión prioritaria, pero también sabemos que es una gota en el océano, que tenemos que ir robusteciendo la capacidad de respuesta. Pero eso van a ser más de 600.000 chicos, adolescentes en nuestro país que van a recibir nuevamente una computadora del Estado, que por supuesto el gobierno nacional está comprometido en términos de inversión educativa, porque Julieta, este 2021 tuvimos el crecimiento de inversión interanual de educación de lo más importante de la historia argentina. Y eso es un primer paso, es una decisión de nuestro gobierno, del presidente, que tenemos que robustecer también, por supuesto, el año próximo para volver a transitar los consensos de priorizar la escuela. Que en el campo de las políticas públicas es mucho diálogo, es el despliegue de las políticas, pero sin lugar a dudas es invertir, ¿no? Y si nosotros no invertimos de manera prioritaria, lo que decimos son solo palabras. La transformación se ve, ¿no? En las escuelas, en el salario, en las computadoras, en los libros, en la formación docente. Y eso necesita decisión, convicción, pero también inversión. Y eso es lo que está llevando adelante nuestro gobierno. Igual qué difícil enseñar a través de la virtualidad. O sea, qué mágico, qué suerte que existe Internet. Y hoy los chicos por lo menos pueden tener eso. O sea, bueno, el año pasado fue lo único que tenían de contacto con el colegio. En un país, Julieta, como sabés vos, muy desigual, en un país sí, absolutamente, con mucha pobreza y que la pobreza golpea con mucha más fuerza a nuestros niños, a nuestras niñas, a los adolescentes. Yo creo que los gobiernos hicieron mucho esfuerzo, el Estado Nacional, las provincias. Ahora, los héroes de la continuidad educativa, yo creo que hubo 3 en Argentina. Nuestros maestros y maestras, que mostraron un enorme compromiso en un año de mucha angustia y complejidad, nuestros hijos, nuestras hijas, los niños y las madres. Porque en la evaluación nacional de la continuidad pedagógica que llevamos adelante, nos confirmó que en 9 de cada 10 hogares, quienes asumieron la tarea de la continuidad educativa, de acompañar a los niños y a las niñas, fueron mujeres. Inferimos que son las madres. Ahora, eso también demanda una profunda reflexión social y la escuela tiene mucho para hacer en ese sentido, que es construir la paridad de las responsabilidades dentro del hogar, ¿no? Entre varón y mujer. Bueno, eso es un cambio social que está en marcha, ¿no? Pero que hay que fortalecer a partir del trabajo en la escuela, a partir de lo que es la ley de educación sexual integral, de romper los estereotipos de los roles hacia dentro de la familia. Bueno, y todo eso es algo que también tenemos que trabajar fuertemente. Sí, de hecho, el tema de la ESI es un tema bisagra, ¿no? Para la educación a nivel nacional. Y bueno, te quería preguntar, ¿qué sentís cuando hay establecimientos educativos que prohíben el tema de la ESI o prohíben hablar de géneros? ¿Qué te pasa? ¿Qué línea bajás? Primero que las leyes no están para ser discutidas, sino están para ser aplicadas. Claro. Y la ley es muy clara. Y también la ley es sabia en este sentido, ¿no? La ley menciona, ¿no?, que hay que respetar el ideario institucional de cada establecimiento educativo. Y eso es positivo, ¿no? Porque somos un país diverso, con distintas realidades, distintas creencias, trayectorias. Ahora, una cuestión es respetar el ideario institucional
y otra cosa es obstruir la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no? Que para nosotros es innegociable, ¿no? ¿Y ahora La se ESI sigue en la virtualidad o se siguió en el produciendo contenidos y nosotros hemos creado un observatorio, estamos presentando los primeros resultados en este regreso a la presencialidad cuidada. Claro. Y nosotros en eso vamos a dialogar con todos los sectores, pero hay un punto que no se negocia, que es la ESI llega a nuestras aulas. La ESI llega a la educación inicial, a la educación primaria, a la educación secundaria, cada uno en el momento de la vida que están los niños y las niñas y los adolescentes. Claro, obviamente. Ahora, la ESI no es solo lo reproductivo, ¿no? Que es a veces que hay también muchas noticias falsas que circulan en los medios. La ESI tiene un factor de transformación social, de construir una sociedad que respete y que celebre la diversidad, una sociedad que nos permita enfrentar la violencia machista con su expresión más cruel, que es la violencia de género. La ESI nos permite, esto también lo tenemos claro, detectar situaciones de violencia y situaciones de abuso en nuestros niños y niñas. Eso es muy, muy bueno y doy fe que está en los contenidos y me parece excelente. Pero lo tenemos que decir eso, Sí, Julieta. sí. En el 80% de los casos, los abusos de niños y niñas son intrafamiliares. Entonces ahí la escuela tiene un rol central para detectan proteger. en la escuela. Se detectan en la Claramente. escuela. A partir de los disparadores que genera la ESI en el trabajo en el aula, y eso es fundamental. Por supuesto que estamos hablando de un proceso de construcción social. Ahora, la ley tiene 15 años. No es una ley de hace poco. 15 años que hay que consolidar en la gestión de Néstor Kirchner. Cristina Kirchner trabajó fuertemente en la ESI. Luego existió una desfinanciación de los programas. Nosotros revitalizamos, tenemos una dirección nacional abocada exclusivamente a la agenda de derechos humanos y a la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, y eso es fundamental trabajarlo y es nuestro compromiso. Por supuesto se puede sumar la perspectiva de una escuela donde la familia elige para que vayan sus hijos, que tiene una fe religiosa específica. Ahora, una cuestión es eso, que la ley lo permite, y otra cuestión es obstruir. Yo lo he hablado con los distintos colectivos, ¿no? Con las distintas fe religiosas, ¿no? Y en esto somos claros, somos un país democrático, pero un país que ha dado avances y muestras, ¿no? Muy importantes a lo largo de los últimos años, no solo con el matrimonio igualitario, con cada una de las leyes que demuestran ese compromiso de construir una sociedad diversa. Esa ampliación de derechos. La ampliación de derechos constante, que no hay una sola familia, ¿no? Que yo me acuerdo en una conversación en el ministerio con los referentes de las escuelas evangélicas. No hay una familia mamá y papá, ¿no? Las familias son diversas. Hoy tenemos hogares ensamblados, hogares monoparentales, que la mujer está frente a un hogar, no, hogares que surgen a partir del matrimonio igualitario. Bueno, todo eso es la familia argentina, es la familia en este siglo XXI. Y cuando nosotros pensamos que hay un único modelo, ¿no? Estamos ejerciendo un proceso de discriminación a muchos niños que están dentro de ese aula, que no se ven reflejados en ese modelo único que responde más a la realidad del siglo XIX o de comienzo del siglo XX y no al siglo XXI que estamos viviendo en una Argentina que en muchos aspectos es pionera en América Latina y en otros aspectos en el mundo en la ampliación y la garantía de derechos. Lo que no quiere decir claramente que una ley resuelve el desafío, es un paso. La diversidad se construye cotidianamente con políticas públicas. Yo no creo en la tolerancia, yo creo en la diversidad, en celebrar la diversidad, ¿no? Porque tolerar es como, bueno, lo tengo que aguantar. ¿Y vos te aguantás que te hablen de adoctrinamiento en los contenidos escolares? Es que no hay. ¿Qué pensás de eso? Yo creo que no hay adoctrinamiento. Lo que sí nosotros somos promotores, ¿no? Yo creo que el sistema educativo lo tiene que ser, de consolidar la construcción de un pensamiento crítico, ¿no? Y esto implica la lectura más amplia, más plural en la construcción de contenidos. Por supuesto que hemos tenido ciertos debates, ciertas discusiones, y que nosotros no creemos que no existe un espacio neutral, ¿no? Y en esto para nosotros es fundamental que se den los debates, que se den los debates en el marco de la escuela, y en eso nosotros somos muy respetuosos, creemos por supuesto en la diversidad más amplia, y por ejemplo nosotros volvimos a invertir en libros, ¿no? Que la gestión de Macri desarticuló el Plan Nacional de Lecturas, ¿no? Que había creado
no el gobierno de Kirchner, había que restar el gobierno de Alfonsín. Sí. ¿No? Macri abandonó. Nosotros estamos distribuyendo más de 3 millones de libros en nuestro Plan Nacional de Lectura porque creemos que Pero, la ¿es verdad que en el último año de gestión de Mauricio Macri el Ministerio de Educación no compró un solo libro? ¿Es verdad? no compró, no distribuyó, mirá, libros y computadoras. No. Hubo los últimos 2 años de la gestión de Macri, ¿no? Y eso lo pueden ver, no lo digo como ministro, lo dice el área de inversión, de costos Claro. del ministerio, pero lo dice también organizaciones como CIPEC. Sí. La inversión cayó 30% en 2 años, entre el 2018 y el 2019. Sí. En esos 2 años, 1/3 cayó la inversión en educación. Entonces, podemos discutir prioridades, sí. Podemos discutir eficiencia, sí. Podemos discutir transparencia, sí. Se puede discutir todo. ¿Y se puede discutir todo lo que tiene que ver con lo sanitario, digamos, con lo que opinan los especialistas? ¿Vos leíste el comunicado de Juntos por el Cambio? Leí el comunicado junto con ellos. No me preocupa lo que puedan opinar quienes La educación y la libertad, todos queremos. Bueno, pero A me ver. parece que es una discusión falaz. No me preocupa que lo diga la presidenta del PRO, ¿no? Que siempre tiene palabras descalificadoras, me parece más en una instancia de posicionamiento público, en una posición extrema, que en un momento tan complejo como este nunca es positivo. Me preocupa que estén los gobernadores, ¿no? Porque los gobernadores saben lo que es gestionar una pandemia. ¿Quién, ¿no? por ejemplo? No, Larreta, No, pero los gobernadores del PRO, ¿no? De claro, Cambiemos. Morales, porque yo dialogo con ellos de manera constante, con sus ministros, de manera casi cotidiana. Y todos sabemos el desafío que tenemos por delante, ¿no? Lo que es cuidar a nuestra sociedad, lo que es la complejidad de administrar estas tensiones. Pero ellos hablan de fracaso de la estrategia sanitaria del gobierno nacional. Bueno, pero me parece que ¿Y qué hubieran...? Bueno, ni me lo quiero imaginar. la realidad es que estamos en un momento absolutamente desafiante, que hemos hecho como gobierno y como sociedad un enorme esfuerzo, ¿no? Argentina, si lo vemos en el contexto de nuestro vecindario, que es el Cono Sur, estamos sosteniendo, ¿no? Con mucha fortaleza lo que es el impacto de esta pandemia, avanzando en el proceso de vacunación y hemos llevado adelante entre todos y todas un proceso de aprendizaje. Y Tal hoy cual. en eso vemos que las vacunas, ¿no? El desafío que está teniendo los países periféricos, Argentina, ¿no? Pero cuando vamos a veces a la realidad del continente, lo que es la concentración en este mundo injusto. Injusto, profundamente monopolizadas absolutamente. Bueno, y en eso hemos tenido una estrategia, ¿no? Que ha encabezado el presidente, en lo que recordemos que fue la llegada de las vacunas de origen ruso, las Sputnik V. ¿Te imaginas que decían que se iban a envenenar? Bueno, Bueno, algún día deberían pedir disculpas. nunca van a pedir disculpas. ¿Vos pensás que van a pedir disculpas? Bueno, yo lo que creo, Julieta, que estamos en un momento tan complejo que para que el país pueda superar lo antes posible, no solo la pandemia, sino lo que fueron los desbarajustes de la gestión de Macri, que no hay un solo indicador positivo en la gestión de Macri, ni uno solo. Duplicaron la inflación, creció la pobreza, la desocupación, Fugaron dinero. endeudaron a la Argentina como en ningún momento de la historia de nuestro país, ¿no? Tenemos que superar también, ¿no? Los 3 años de recesión económica que dejó Macri, ¿no? De sus 4 años de gobierno, 3 fueron de marcada recesión económica. Ahora, para superar esto necesitamos, por supuesto, algo que plantea nuestro presidente: consenso, diálogo, liderazgo, un Estado presente que promueva el desarrollo, un sector empresario comprometido, un sector del trabajo, pero también necesitamos una oposición que apueste por la construcción, porque Responsable, porque responsable, este cuando comunicado es... pero en algo también creo que tenemos que ser conscientes que no somos tan únicos. Claro, claro. ¿no? Esto pasa en claro. todos los países del mundo. Para terminar, tengo algunas imágenes para que vayamos reflexionando y vos me digas qué sentís cuando las ves. ¿Qué siento? ¿No? De Belgrano uno siente el rol que tuvo en un prócer a veces desconocido en el campo educativo, ¿no? Se lo conoce más como promotor del desarrollo económico de nuestro país. Para mí, ¿no? Como un patriota enorme que sostuvo, que le dio movimiento al proceso de independencia en nuestro país, ¿no? Y que no era un militar, y que la historia lo puso en un momento muy difícil y puso el cuerpo, la fuerza, la fortaleza, y después como una mirada sumamente progresista, ¿no? Para el momento que vivía, en la igualdad
¿no? de oportunidades y en la apuesta por la educación. ¿Cuál es tu libro preferido? Mi libro preferido. En general, ¿eh? A ver, si tengo que elegir un libro, a veces menciono, ¿no? un libro que a mí me gustó mucho leer, ¿no? uno de Carlos Fuentes, que se llama La silla del águila, ¿no? y otro que también me gustó mucho, de Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo. ¿no? Entre Fuentes, Vargas Llosa, García Márquez, ¿no? son quizás en mi adolescencia. ¿Te gusta la literatura latinoamericana? Sí. Bien. Sí. Acá tenemos otro. Sarmiento. Bueno, Sarmiento es la apuesta por la educación y la polémica. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo siempre digo que es muy difícil juzgar claro. a los varones y las mujeres del siglo XIX con la mirada del siglo XXI, ¿no? Porque era un mundo distinto. Ahora, toda su generación y él en particular, yo creo que tenían una mirada de desarrollo del país, que en algunas cosas podemos compartir, en otras quizás no compartimos, pero es muy difícil abstraerse de ese momento. Pero yo creo que el saldo de Sarmiento en la historia argentina es muy positivo, ¿no? Y que en eso es una referencia y que marcaron algo que fue muy importante y era un grupo de locos en ese momento, ¿no? Cuando la 1420 planteaba la obligatoriedad de la educación primaria, parecía algo imposible. Y nos llevó casi un siglo cumplirlo. O sea, ellos se trazaron un objetivo que nos llevó un siglo cumplirlo, ¿no? La gestión de Cristina Kirchner estableció la obligatoriedad de la escuela secundaria. No nos puede llevar un siglo. Me quedan muchas cosas por preguntar. Lo tenemos que cumplir en esta década. Antes del 2030 tenemos que lograr que el 100% de nuestros adolescentes terminen la escuela secundaria a tiempo. ¿Se sigue haciendo eso de incentivar a los chicos para que no dejen el colegio? Aunque no alcancen los objetivos, de tratar de que sigan de alguna manera. Sin renunciar a los aprendizajes, a la calidad educativa, tenemos que acompañar las trayectorias educativas de nuestros estudiantes. Un programa para nosotros fundamental, que es las becas Progresar, ¿no? Que ha crecido 163% la inversión de las becas Progresar este año y estamos lanzando esta semana las becas Progresar Egresar, ¿no? Porque hay 300.000 chicos, ¿no? en los últimos 5 años que han terminado de cursar la escuela secundaria, pero les falta graduarse. Claro. Entonces vamos a generar esta política con las escuelas, vamos a presentar esta semana, ¿no? que para nosotros va a ser muy importante, ¿no? para darles el último empujón, el último envión a estos chicos y estas chicas para que puedan titularse, terminar la escuela secundaria y acompañarlos para la formación profesional, para los estudios superiores. Hablando de egresados, se quedaron sin viaje de egresados definitivamente los chicos, ¿no? Después de los 2 últimos vuelos de Aerolíneas Argentinas, Unión de Bariloche, todos... No, por ahora. Esperemos que más cerca de la finalización del año, los chicos y las chicas puedan tener sus viajes de egresados, que es un momento importante. Y bueno, justo me decía, mi hija está en 6º grado, ¿no? Y ayer me decía si iba a tener viaje de egresados. Y bueno, si superan... 6º grado de la primaria. De la primaria, claro, sí. Chiquita. Un viaje por acá, pero no sabe si lo tienen. Pero bueno, esperemos que mejore la realidad, nos tenemos que cuidar. Y cuidarnos implica establecer prioridades. Y hoy la prioridad es la presencialidad cuidada y no otros aspectos de la sociabilización. Sí. Bueno, la última para terminar. Paulo Freire. Bueno, se cumple el centenario del nacimiento de Paulo Freire este 2021. ¿no? Yo creo que es un pedagogo extraordinario, reflexivo, ¿no? que él tiene una frase que debemos hacer carne argentinos y argentinas. ¿no? Él decía que la escuela no cambia el mundo, pero cambia las personas que van a cambiar el mundo. ¿no? Y creo que eso es fundamental. ¿no? Nosotros enfrentar los desafíos del presente, de la desigualdad que tiene nuestro país, hay múltiples herramientas, pero la más importante es la escuela y la educación. ¿no? Y eso implica decisión. Eso implica en un país federal consensuar con las 24 provincias esa prioridad, para que cada gobernador y gobernadora, la prioridad número 1 sea la escuela. Eso implica que si la prioridad número 1 es la escuela, el sistema educativo, hay una que pasa a ser número 2. ¿no? Y eso pasa, creo, en nuestro gobierno. En el medio de la pandemia, nuestro presidente priorizó la inversión educativa, ¿no? Y estamos
estableciendo una agenda que nos permita transitar este momento tan difícil, pero también consolidar los cambios que abandonó la gestión de Macri. Y en esto yo quiero ser justo con el esfuerzo que llevó adelante la gestión de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, ministros como Daniel Filmus, como Tedesco, como Alberto Silioni, y la sociedad en general. Nosotros un día dijimos, como sociedad, aprobemos una ley de financiamiento educativo que nos ponga el horizonte de invertir el 6% de nuestra riqueza, que es el Producto Bruto Interno, en educación todos los años, y en el 2015 lo logramos. Y eso era conectar igualdad, eso eran las 1000 escuelas, eso era el salario que se recuperaba, eso era la priorización de la formación de nuestros docentes. Eso no quería decir que era la escuela ideal. Tenía enormes desafíos. Totalmente. ¿No? Porque el 2015 Argentina tenía enormes desafíos. Yo creo que a partir de ese año empezamos a elegir los caminos más equivocados. Bueno, tenemos que volver a encauzarnos en el marco del desafío de la pandemia para lograr un desarrollo con justicia social. Sí. Y el desarrollo también incluye crear riqueza. Y necesitamos un sector empresario comprometido, ayudándolo. Todo que empuje para el mismo lugar. Todo para el mismo lado. Muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa en este momento crucial y bueno, deseo que puedan vacunar prontamente a todo el personal educativo y que los chicos puedan tener esta presencialidad cuidada que es tan importante. Ese es nuestro compromiso del presidente y de todos los gobernadores. Sí. Siempre y cuando se pueda sostener. Por supuesto, y la situación sanitaria sea propicia, obviamente. Es una presencialidad cuidada, no es cualquiera y es día a día, pero priorizando la escuela. Tenemos que cuidar también a la escuela y ese es el compromiso nuestro. Muchísimas gracias, Nicolás Trota. Nosotros nos encontramos el próximo sábado a las 23 con más Right Now. Chau.